de glucosa disuelta en agua. También puede ser una glucosa al azar, ¿sí? Mayor o igual a 126, ¿sí? Obviamente una glucosa es basal, ¿no? Y la presencia también de la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%, ¿sí? O en el caso de un paciente, ¿sí? Que presente síntomas de hiperglicemia o pues una crisis hiperglicémica con una glucosa mayor o igual a 200, ¿sí? Obviamente que estas cualquiera de las que estamos mencionando, ¿sí? De todas maneras, nosotros tenemos que valorar en ellos, pues, la sintomatología, em, hacer un monitoreo en estos pacientes para determinar si esta hiperglicemia es efectivamente por una diabetes o pueden haber otros factores asociados a esta presencia de la hiperglicemia. Cuando nosotros ya conocemos que nuestro paciente tiene diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta qué factores de riesgo tiene nuestro paciente para poder presentar una enfermedad renal crónica, ¿sí? Se sabe que un tercio de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Hacen con mayor frecuencia enfermedad renal, ¿sí? Diabética. Y la prevalencia también es mayor en varones que en mujeres. Los factores de riesgo que tienen que tener nuestros pacientes, como ya mencionamos, más frecuente en diabetes tipo 1, también como está la presión arterial sistólica, este paciente tiene tabaquismo o tiene actitudes como un pobre control metabólico, tal vez está asociado a actividades de sedentarismo, ¿sí? Y si hay o no hay presencia de albuminuria, ¿ya? Ojo que ustedes cuando revisen, ¿no? Los que han revisado enfermedad renal crónica, van a ustedes a encontrar que hay criterios con respecto a la albuminuria, ¿sí? Y nos ponen como punto de corte el valor de 30. Sin embargo, ¿ya? En nuestros pacientes, cuando hacemos un monitoreo, los valores deseados, los valores ideales, tienen que ser menos de 10. ¿Ok? Si este paciente está pasando los niveles de 10, ya tenemos que pensar que este es un paciente en riesgo. ¿Ok? Por eso se menciona la presencia de albuminuria. ¿Qué otros patrones tenemos que ver en nuestros pacientes? ¿Cómo está el control metabólico? Como es el caso de la glucosa, cómo están los lípidos, porque ello también va a influir a que pueda desarrollarse una enfermedad renal diabética. Y el punto principal es la hiperglicemia. Entonces, se dice que hay un incremento de la presión intracapilar, una disminución del óxido nítrico y aumenta la sensibilidad a la angiotensina 2. Entonces, hay una hiperfiltración, esto aumenta la síntesis de colágeno y aumenta también el grosor de la membrana basal glomerular. Hay estrés oxidativo y también se reduce la síntesis de nefrina. La nefropatía diabética, ¿sí? O la enfermedad renal diabética, ¿sí? Se refiere a que hay ya compromiso renal y esto es secundario a la enfermedad, a la diabetes mellitus. Y es la causa aislada más frecuente de enfermedad renal crónica. Y como les dije, de enfermedad renal crónica terminal. Y causa más frecuentemente síndrome nefrótico en los adultos, ¿sí? No es lo típico encontrar un síndrome nefrótico masivo, pero se pueden dar casos, pero sí podríamos encontrar un síndrome nefrótico proteinurías en 3 gramos, 3,5 gramos en estos pacientes. Y bueno, pues lo principal aquí
es la lesión microangiopática, ¿sí? Acá en este gráfico lo que podemos evidenciar es justamente que la diabetes tipo 1 es la que con mayor frecuencia va a llevar al paciente a una enfermedad renal crónica. Adicional a lo que hemos mencionado, hay otros factores de riesgo que van a conllevar a que el paciente desarrolle enfermedad renal crónica. La edad, la raza afroamericana, latina y la indígena, ¿sí? La mayor presencia de albuminuria, la disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Y con respecto a la diabetes gestacional, porque una paciente con diabetes gestacional puede llegar a ser enfermedad renal crónica en sí o una diabetes posteriormente, pero aquí es lo más importante es que esta hiperglicemia que presenta la madre va a generar que se disminuya la formación de nefronas en el feto. Entonces, un hijo nacido de una madre con diabetes gestacional es un paciente en riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica en este paciente. El bajo peso al nacer también está condicionando un menor número de nefronas, por tanto, hiperfiltración como mecanismo compensador. Las bebidas azucaradas con fructosa, ¿sí? Aumentan los niveles de ácido úrico que pueden aumentar el estrés oxidativo y llevan a disfunción endotelial. El tabaquismo, esclerosis nodular del riñón, indistinguible de la glomerulosclerosis diabética. La hipertensión, la obesidad, ¿sí? Que puede llevar a una glomerulopatía asociada a la obesidad, que principalmente es una glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿sí? En, en otras palabras, nuestro paciente, ¿sí? Va a llegar a ser una enfermedad renal crónica siempre y cuando, ¿no?, tenga una edad, por ejemplo, avanzada o un mayor tiempo con el diagnóstico de enfermedad renal de diabetes mellitus, que diré, que tenga raza afroamericana, latina e indígena. Y es que nosotros, desde que hemos adoptado em, actitudes a nivel de dieta muy parecidas al mundo occidental, se podría decir, nosotros hemos reducido, ¿sí?, nuestra calidad en la alimentación y por tanto hemos incrementado el número de pacientes diabéticos en nuestra población. Entonces, esto es un punto que hay que tener en cuenta. El uso de bebidas azucaradas con fructosa, ¿sí? ¿Eso qué implica? ¿A qué se refiere? A los jugos, ¿sí? En muchos casos, y también a las bebidas azucaradas, ¿sí? Que aparentemente le echan simplemente una pequeña porción de las frutas, ¿no? Y por tanto incrementa pues el riesgo de la formación de ácido úrico. Como ya mencionamos anteriormente, los hábitos como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad y la hipertensión son factores importantísimos. Hay un punto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para que nosotros podamos pensar en una enfermedad renal diabética, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el antecedente de que hay diabetes mellitus, tipo 1 o tipo 2, ¿sí? El tiempo de la enfermedad, ¿sí? No podemos hablar de, de una enfermedad renal diabética si, por ejemplo, el paciente tiene una diabetes tipo 1 que es menos, por ejemplo, de unos 5 años. Entonces, es un poco improbable que nuestro compromiso renal se deba a la enfermedad renal diabética o a una diabetes, ¿sí? Este problema posiblemente tenga otro diagnóstico. Entonces, si nosotros sospechamos otra patología, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que pensar en hacer una biopsia, ¿sí?
Por ejemplo, hay una diabetes, hay una proteinuria, pero no hay retinopatía, ¿ya? Porque hemos dicho que genera una lesión microangiopática. Entonces, por tanto, los principales órganos afectados y al mismo tiempo son riñón y retina, ¿sí? Si la retina no está afectada y tenemos compromiso renal, podemos sospechar que posiblemente haya otra causa del compromiso renal. Si tenemos una enfermedad renal, una diabetes mellitus tipo 1 menos de 10 años, más proteinuria persistente, tendríamos que hacer biopsia, ¿sí? Posiblemente, tal vez, la causa pueda ser otra. Una diabetes mellitus tipo 1 con microhematuria. Una diabetes tipo 1 con deterioro brusco de la función renal. Y una diabetes tipo 1 con síndrome nefrótico y espectacular respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, esto es como que para sospechar que podría tratarse de una o de otro tipo de glomerulopatía, ¿no? Una espectacular respuesta nos referimos al tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Porque por lo general, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad renal diabética? Si bien es cierto, como hemos mencionado, el proceso inflamatorio, hay esclerosis, sí, y puede haber necrosis, ¿sí? El pilar del tratamiento no es el tratamiento inmunosupresor. Con respecto a los pacientes con diabetes tipo 2, hay una alta prevalencia de lesiones renales no diabéticas, ¿sí? Es decir, puede estar asociado a otros tipos de glomerulopatías, como puede ser una membranosa o una nefropatía por IgA. Entonces, el diagnóstico puede ser difícil y bueno, tenemos que sospecharlo en qué casos. Hay una instauración rápida de un síndrome nefrótico, puede haber microhematuria o macrohematuria persistente, un deterioro rápido de la función renal o una espectacular respuesta al tratamiento inmunosupresor. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una hiperglicemia, ¿sí? Que da como resultado la producción de productos finales de glicación avanzada, los AGEs, ¿sí? Y especies reactivas de oxígeno. Estas van a activar la señalización intercelular para la expresión génica proinflamatoria y profibrótica. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? A que haya una mayor hemodinamia glomerular, por tanto, mayor hiperfiltración glomerular, haya estrés oxidativo e inflamación, y esto va a conllevar a fibrosis intersticial y atrofia tubular. Con respecto a la hemodinámica glomerular, ¿sí? Está afectado o activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a conllevar a la reducción de la resistencia de la arteriola aferente frente a la arteriola eferente. Esto va a conllevar aumento de vasodilatadores circulantes prostanoides como el óxido nítrico, ¿sí? La angiotensina 2 también está asociada y esto va a generar que se sintetice el tromboxano, la endotelina 1 y aumenta la resistencia de la arteriola eferente, aumenta la presión intraglomerular y hay una hipertrofia renal, aumento del flujo plasmático renal y también aumenta el filtrado glomerular. Por tanto, se dice que hay una hiperfiltración glomerular y esto va a conllevar a la respuesta esclerótica, ¿sí? A nivel tubular vamos a encontrar que el túbulo proximal se hipertrofia, ¿sí? Hay una disminución del suministro de sodio en la mácula densa, disminuye el tono de la arteriola aferente, aumenta el flujo plasmático renal, ¿sí? La perfusión renal y también el filtrado glomerular. Por tanto, se dice que hay una hiperfiltración. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en clase estábamos hablando con respecto a los inhibidores del SGLT2, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, si a nivel de túbulo proximal hay un incremento, ¿sí? De los SGLT1 y SGLT2, entonces, si nosotros los inhibimos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Inicialmente, Va a perdón, eliminar la glucosa. ¿perdón? Va a eliminar la glucosa, doctora. Claro, Por... Ujú. claro, va a permitir que se elimine vía tubular, ¿no es cierto? Lo que es la glucosa, pero eso va a llevar inicialmente a una disminución del filtrado glomerular, a un retraso a largo plazo de la progresión de la enfermedad renal e induce reduce la hiperfiltración glomerular. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo? Va a reducir la fibrosis, ¿sí? La esclerosis a nivel renal y por tanto, pues ayuda a la preservación de los tejidos renales, ¿sí? Aquí nosotros vamos a encontrar cuáles son los mecanismos que van a conllevar a hiperfiltración en la enfermedad renal diabética, ¿sí? Vamos a tener acá factores que van a causar, ¿sí? Una reducción neta de la resistencia de la arteriola aferente y factores que van a causar un incremento, ¿sí? Neto de la resistencia de la arteriola eferente. Por ejemplo, ¿qué factores tenemos? Tenemos, por ejemplo, el óxido nítrico, tenemos los prostanoides, los COX-2. ¿Qué más tenemos? Tenemos la quinina, tenemos el péptido natriurético atrial, tenemos la angiotensina 1 y 2. Y también a nivel tubular tenemos los inhibidores del factor de crecimiento tumoral. Y a nivel vascular tenemos la angiotensina 2, el tromboxano A2, la endotelina 1, ¿sí? Y también especies, especies reactivas al oxígeno, ¿no? Y aquí también están los mecanismos hemodinámicos que ya hemos mencionado, asociados a los mecanismos metabólicos, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a conllevar? A que haya un mayor incremento, ¿sí? De la presión intraglomerular y también del flujo sanguíneo. Por eso es que se da una hiperfiltración. Y obviamente los mecanismos metabólicos, como pueden ser los productos de la glicólisis, los reactivos proinflamatorios, la autofagia, la hipoxia, la endotelina 1, el estrés oxidativo y los macrófagos van a generar que pues incremente aún más la presión intraglomerular. ¿Esto a qué va a conllevar al final? A hiperfiltración. Y aquí, bueno, podemos notarlo claramente, ¿no? Tenemos los cambios que van a ir desarrollando a nivel glomerular. Miren, acá tenemos un glomérulo normal, ¿sí? Donde ven aquí su arteriola aferente, su arteriola eferente, con los calibres adecuados para que permitan una adecuada filtración. Sin embargo, fíjense aquí, ¿qué es lo que hace la diabetes? La diabetes lo que genera es que obviamente se reduzca, ¿no es cierto? La resistencia, que se incremente la resistencia a nivel de la arteriola eferente y se reduzca a nivel de la arteriola aferente y por tanto, ¿esto a qué va a conllevar? Obviamente a que no se dé adecuadamente la filtración. Esto va a conllevar también a daño, como hemos dicho, a nivel capilar microangiopático y también, por tanto, posteriormente también a nivel epitelial y esto va a permitir que haya la proteinuria, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los inhibidores de la angiotensina? ¿Sí? Lo que van a hacer es reducir la resistencia a nivel de arteriola eferente y bueno, pues van a tratar de reducir la presión intraglomerular y reducir, por tanto, la proteinuria. Con respecto al estrés oxidativo, la inflamación y la fibrosis. En la hiperglicemia hay, como ya mencionamos, un aumento de la formación de estos agentes
oxidativos, ¿no es cierto?, de la producción de la glicólisis. ¿Y qué es lo que va a llevarse esto? Al unirse a los receptores de estos agentes que están ubicados en las células del riñón, esto va a inducir a la producción de citocinas y va a activar también factores de transcripción nucleares como es el NF-kappa B. ¿Y a qué va a conllevar esto? Obviamente a que siga ya una actividad inflamatoria, porque eso es lo que hacen las citocinas, ¿sí? Una actividad inflamatoria y a que persista esta producción de estos Ages. Es como un círculo vicioso que no para y que preserva, ¿no? Y compromete aún más la función renal. Con respecto a lo que es la proteinuria, ¿sí? Hay una tensión mecánica, el factor de crecimiento transformante beta, la hipertrofia de las células mesangiales y la acumulación de la matriz. Va a llevar también a un ensanchamiento de la membrana basal glomerular, aumenta el depósito de colágeno tipo 4 y la lesión a nivel de células epiteliales de podocitos y de las células tubulares. Genera fibrosis intersticial y atrofia tubular. Hay una podocitopatía por disminución de la nefrina inducida por la angiotensina 2. Esto conlleva a apoptosis de los podocitos, a un incremento también del factor de crecimiento transformante beta, la angiotensina 2 y los ROS, ¿sí? A nivel tubular, hemos dicho que como hay una hiperfiltración de la glucosa y hay una activación de los SGLT1 y SGLT2 en el túbulo contorneado proximal, esto permite que también haya una hipertrofia tubular, ¿sí? Esto genera que haya mayor producción de matriz extracelular, acumulación de la matriz extracelular producida por miofibroblastos lleva ¿a qué? A fibrosis y acumulación ¿de qué? De matriz extracelular en el intersticio. Y esto a una hipoxia renal multifactorial, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Tenemos acá nuestro túbulo que está siendo afectado. Acá tenemos al factor de crecimiento transformante beta. ¿Y esto a qué va a llevar? Obviamente a que haya, como ya hemos mencionado, mayor crecimiento de la matriz extracelular. Hay un incremento en lo que es las células a nivel del túbulo y esto pues va a conllevar a que se afecte o se altere por causa de la fibrosis y de la mayor acumulación de la matriz extracelular a nivel intersticial. Es como que van a generar una especie de ahogamiento a los túbulos y por tanto, obviamente, como sabemos, al absorberse más la glucosa va a permitir que, pues, por tanto, haya mayor afectación a nivel celular y va a conllevar también, como ya hemos mencionado, a la atrofia tubular. Por eso es importante el papel de los ISGLT2, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, los distintos estadios, ¿sí?, de la enfermedad renal diabética y la importancia de la afectación a nivel capular y a nivel podocitario y a nivel tubular, ¿sí? Entonces, a nivel glomerular, miren, acá tenemos un glomérulo normal, ¿sí? Que si lo comparamos con el resto de estadios, comienza a verse un poquito más agrandado por la hiperfiltración, ¿sí? Por el incremento de la presión a nivel glomerular, afectación a nivel también de arteriolas, ¿sí? Arteriolas aferentes y eferentes, y eso se ve reflejado, ¿sí?, a nivel endotelial, ¿sí?, y también a nivel de podocitos. Por eso es que esto está permitiendo que se presente proteinuria, ¿sí?, a nivel de podocitos, ¿no?, por la lesión podocitaria. Y miren, acá se ve lo que estábamos explicando hace un momento, túbulo
normal. Aquí ya vemos un poquito de incremento o hipertrofia a nivel tubular que va persistiendo durante todo el proceso o evolución de la enfermedad. Acá tenemos riñones de tamaños normales. Conforme va produciéndose la hiperfiltración, comenzamos a ver incremento del tamaño renal. Igual ocurre, ¿no? Hasta llegar a un estadio avanzado, un estadio terminal, ¿sí? Donde podemos evidenciar que ya se han reducido los riñones e incluso pueden llegar a tamaños menores de los que corresponde el tamaño renal, ¿sí? Pero ya con prácticamente reducción completa de la función renal. Y acá tenemos los estadios, ¿no? Hay una hiperfiltración que puede empezar desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Una latencia clínica donde aparentemente el paciente pues está bien, ¿no? La filtración glomerular ya comenzó a reducirse, ¿no? Estaba elevada y ahora la vemos normal o puede estar un poquito elevada todavía, ¿sí? Puede haber ya presión elevada, ¿sí? Y bueno, si se haría una biopsia al paciente, vamos a encontrar un aumento del espesor de la membrana basal. Hasta los 5 años puede haber una nefropatía incipiente, donde el filtrado glomerular va a estar normal. Ya va a haber, ¿sí? Aparentemente una microalbuminuria, ¿sí? Y aquí sí o sí ya hay una hipertensión establecida y hay expansión mesangial. Cuando ya el paciente ha pasado los 10 años, vamos a encontrar ya una nefropatía clínica, filtración glomerular disminuida, vamos a encontrar la albuminuria aumentada, ¿sí? Y hipertensión establecida y aquí ya encontramos esclerosis nodular y difusa. Cuando ya el paciente tiene una enfermedad renal crónica en estadio 5, ¿sí? Ya tiene que pasar más de 20 años. La filtración glomerular está severamente disminuida. Esto puede pasar de los 300 miligramos, ¿sí? Y va a haber hipertensión y hay esclerosis global, ¿sí? Entonces, nuestros pacientes, ¿dónde los tenemos que captar? Lo ideal es aquí. Aquí iniciamos con ISGLT2 y reducimos grandemente esto o esta evolución a los 20 años, ¿sí? Con respecto a lo que es el filtrado glomerular asociado a la proteinuria y la albuminuria, nosotros podemos identificar que conforme pasan los años, ¿sí? De enfermedad, obviamente incrementa la proteinuria, pero conforme se establece la enfermedad renal terminal, se van dando cuenta que la proteinuria ya comienza a disminuir. Eso también va asociado a lo que es la función renal residual, o sea, la cantidad de diuresis que presenta el paciente, hasta que ya no presenta el paciente diuresis, ¿no? Igual, miren, durante los primeros años hay pues una función renal normal, posteriormente una hiperfiltración y comienza a reducirse conforme va apareciendo la azoemia, ¿no es cierto? La glomerulosclerosis diabética, ¿sí? La vamos a diagnosticar con la presencia de microalbuminuria o retinopatía más microalbuminuria o diabetes tipo 1 más microalbuminuria positiva más 10 años de evolución, ¿sí? Esto principalmente lo vamos a tener claro en diabetes tipo 1, porque los diabéticos tipo 1 se diagnostican al inicio de la enfermedad, pero los diabéticos tipo 2 no necesariamente, ¿sí? Puede ser que nosotros tengamos el diagnóstico porque el paciente llegó con una crisis hiperglicémica. El paciente posiblemente la enfermedad la tiene más tiempo. Entonces, es difícil determinarlo en el paciente con diabetes tipo 2. Hay que diferenciarlo, ¿sí? Si es que hay ausencia de retinopatía o hay una disminución
del filtrado glomerular mayor al 30% después del tratamiento, una hipertensión arterial sistólica refractaria, o hay sedimento activo, o hay la presencia de alguna otra enfermedad sistémica. Principal tratamiento, control glicémico, control de la presión arterial sistólica y la dieta. El pronóstico, miren, es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal, pero si nosotros controlamos adecuadamente, nuestro paciente puede mantenerse tal vez con una enfermedad renal crónica incipiente y no llegar a progresar. Con respecto a la prevención y el tratamiento, miren, nosotros tenemos que adaptarlo al paciente, ¿sí? No es un tratamiento estático que corresponde a todos los pacientes por igual, porque cada paciente es muy distinto. Hay pacientes que van a tolerar muy bien el cambio de estilo de vida, hay otros que se resisten un poquito y de acuerdo a ello nosotros tenemos que, pues, tratar de darle un tratamiento de prevención o un tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, en la fase preclínica, donde no hay microalbuminuria, nosotros tenemos que mantener un adecuado control glicémico y una hemoglobina glicosilada menor de 7%. Tenemos que tener un control adecuado de la presión arterial, ¿sí? Tenemos que monitorizar la albuminuria, ¿sí? En esos pacientes que tengan una función renal normal o riesgo bajo o moderado, se dice que tiene que ser anualmente. Si es una diabetes tipo 1 a partir de los 5 años y si es una diabetes tipo 2 desde el diagnóstico. Las medidas generales, la actividad física o el ejercicio, el dejar el tabaco, control de lípidos, ¿sí? Una adecuada dieta va a ser bastante importante. Las medidas higiénico-dietéticas en este punto son bastante cruciales, pero depende, como les dije, mucho de cada paciente. Si nosotros ya tenemos un paciente que ya tiene una enfermedad renal diabética ya establecida, manifiesta, tenemos que mantener una nutrición, ¿sí? Restringida, se podría decir, en proteínas y no tenemos que sobrepasar de 0,8 a 1 gramo por kilo por día, ¿sí? Y se prefiere de todas maneras proteínas de alto valor biológico y se trata de reducir lo que son las proteínas de origen animal, especialmente las de carnes rojas, ¿no? Ajuste de medicación, evitar los AINES, inhibidores de la COX-2, el uso de contrastes, los antidiabéticos orales, ¿sí? Especialmente si ya tenemos un filtrado glomerular menor de 30, podrían utilizarse ya en ese estadio, ¿no? Los IDPP4 y la repaglinida. Insulina, ¿sí? La podemos utilizar incluso en la nefropatía avanzada, pero debe ajustarse la dosis porque aumenta su vida media, porque ya son de eliminación renal y como ya hay una afectación a nivel de filtrado glomerular, obviamente aumenta su vida media y por tanto tenemos que ir reduciendo dosis de acuerdo a cómo maneja el paciente sus glicemias. Tratamiento renal sustitutivo, cuando ya estamos en un estadio terminal, ¿no? Obviamente tenemos que tratar de individualizarlo, ¿no? Y de manera progresiva, ¿no? A partir de estadio 4 ya nosotros vamos preparándolo para la posibilidad de inicio de diálisis. Y acá, a ver, ¿qué estrategias tenemos para el tratamiento de la enfermedad renal diabética? Tenemos los YECAS, tenemos los ALA2, ISGLT2, los GLP-1, los agentes antiinflamatorios, antioxidantes, tenemos los inhibidores del ASK1, ¿sí? O los reguladores de las señales de apoptosis 1, también los antagonistas de los receptores de la endotelina 1 y, bueno, comienzan a aparecer nuevos agentes terapéuticos, ¿no es cierto? Como los antagonistas también de los receptores
mineralocorticoides no esteroideos, que son ya bastante conocidos ahora, ¿no? Con respecto a los ISGLT2, ¿ya? Miren, estos medicamentos, ¿sí? Con respecto a los ISGLT2, se, se iniciaron, ¿no? Su producción pensando en terapias simplemente para la hiperglicemia, ¿no es cierto? Para la diabetes directamente dirigido, ¿no? Y efectivamente, como dijo su compañera, reduce, ¿sí?, la captación de glucosa a nivel tubular y por tanto permite su eliminación vía renal, ¿no? Entonces tiene muy buen, por ese lado, tiene muy buena adherencia porque solamente se consume una vez al día. Pero, ¿cuál es lo más importante con respecto a este tratamiento? Que reduce la esclerosis, como hemos mencionado, por su mecanismo de acción. Por tanto, reduce también la hipertrofia tubular y la esclerosis o la fibrosis, ¿sí? Entonces, se considera ahora que es una de las terapias, ¿sí?, que debe iniciar el paciente, ¿sí?, de primera línea. ¿Qué es lo que se encontraron ahí con respecto al placebo? Miren, se hizo un ensayo que es el EMPA-KIDNEY, que tuvo un seguimiento de 2 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que se encontró? Que con respecto al placebo, ¿sí?, durante estos años de seguimientos, se redujeron, ¿sí?, se redujeron a eventos cardiovasculares en los pacientes y también se preservó la función renal en los pacientes. Con respecto a los ARM no esteroideos, hay varios estudios, hay dos estudios, ¿sí? El Fidelio y el Fígaro, que se combinó posteriormente en el Fidelity, que hallaron que con el uso de este medicamento en los pacientes diabéticos se redujo la muerte por causas cardiovasculares, infarto, ictus y también el ingreso a las UCIs. Y bueno, pues también se redujo, ¿sí?, la falla renal y la muerte renal, ¿sí?, en más o menos un 40%. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el uso, miren, más o menos se dan más o menos unos 30-40% en ambos por separado, pero al combinarlos, tanto los ISGLT2 como los ARM no esteroideos, el beneficio, ¿sí?, se incrementa cerca del 50% de reducción de la progresión renal. Entonces, esta y la proteinuria, este evento o este efecto que tienen estos medicamentos, los ponen pues prácticamente ahorita como punto clave de la terapia de los pacientes con enfermedad renal diabética. Este también es otro ensayo que también se utiliza a los ARM no esteroideos y bueno, ¿qué es lo que se encuentra? También que ha habido una reducción, ¿sí?, de lo que es la progresión de la enfermedad renal y también de los eventos cardiovasculares en más o menos un 40%. Ahora, con respecto a los GLP-1, ¿sí?, ¿qué se ha encontrado? ¿Hay una mejoría del control de las glicemias? Sí. ¿Hay una mejoría con respecto a la función renal? También. Se reducen las comorbilidades, ¿sí? Y también reduce el peso en los pacientes, ¿no? Y eso es algo que está encontrándose con bastante énfasis, ¿no? Medicamento que genera pérdida de peso en el paciente, ¿sí? O sea, reducción o disminución de la obesidad en el paciente. Acuérdense que la obesidad es un factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que conlleva? A una mejor salud en el paciente, a una menor pérdida de la función renal, a una mayor
mayor protección cardiovascular y pues, en otras palabras, ¿no? Un mejor manejo en estos pacientes, ¿sí? Este es el ensayo FLOW, que también tuvo los mismos resultados, obviamente en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. Igual acá, y bueno, pues lo principal que tenemos que tener en cuenta, pues un adecuado control de las glucosas, ¿sí? Entonces, reduce las glucosas y por tanto también hay una reducción de la hemoglobina glicosilada, hay una reducción del peso en las personas, hay una reducción de la presión arterial sistólica, hay una mayor protección cardiovascular, disminuye la inflamación y disminuye la dislipidemia, ¿sí? Ahora hay varios medicamentos, ¿sí? Que se utilizan con respecto a la diabetes, no solo los que hemos mencionado, sino también los diferentes tipos de insulinas. Y hay unas insulinas que son pues modernas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, ¿sí? Estas insulinas de larga duración son lo que pues tenemos que mantener o esperar, ¿no? Mientras mayor duración tiene la insulina, ¿sí? O sea, menor tiempo de aplicación, ¿no? Tiene una mayor duración, tengan menor variabilidad, menos dosis necesarias, ¿sí? Menor riesgos de hipoglicemias, obviamente que sean mucho más flexibles para su aplicación, obviamente menores eventos cardiovasculares y bueno, pues que sean de menos costo sería lo ideal, ¿no? Pero las mejores insulinas lamentablemente tienen pues costos mucho mayores, pero son lo recomendable. Como se podrán dar cuenta, si hay menor riesgo de hipoglicemias que implica menor riesgo de efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, mayor seguridad para el paciente. Y acá, bueno, es utilizar una insulina semanal más los GLP-1, pues sería lo ideal, ¿no? Y bueno, este es un planteamiento, ¿no? Para el tratamiento de la enfermedad renal diabética. Pérdida de peso, ¿no? Los estilos de vida, dejar el tabaquismo y mayor actividad física, ¿sí? Si tenemos un filtrado glomerular normal o tenemos un filtrado glomerular reducido, que es lo ideal de primera línea, y es de GLT2 más GLP-1, ¿no? O las insulinas que hemos mencionado o también asociados a los GLP-1, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal, miren, en ambos grupos. Ahora, si el control no es adecuado o hay alguna contraindicación o intolerancia y tenemos función renal normal, podemos utilizar pues metformina o otros hipoglicemiantes, ¿no es cierto? Glicemiantes. Y si no es adecuado control, bueno, lo ideal sería utilizar una insulina de larga duración, ¿no es cierto? Si no tolera y tenemos un paciente ya con función renal reducida, ¿sí? Si su función todavía es mayor de 30, todavía podríamos utilizar metformina. Si es menor de 30, utilizaremos un DPP-4 y, bueno, pues si no hay un adecuado control, una insulina de larga duración. Sería lo ideal. Nosotros seguimos utilizando, pues, NPH porque pues, es lo que más tenemos al alcance. Pero si tuviéramos un paciente que tal vez pueda utilizar este tipo de insulinas, ¿no? Como la de Gludec, sería ideal. Son medicamentos que tenemos en el mercado, como les mencionaba, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doctorita. ¿Sí? Creo que no. Ok, listo. Entonces, pasamos con la segunda nefropatía, que es la nefropatía lúpica. Con respecto a la nefropatía lúpica, miren, no todos los pacientes, al igual que en la diabetes, no todos los pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico hacen nefritis lúpica. Más o menos se dice que un 40 o un 50% de los pacientes
presentan nefropatía lúpica, ¿no? Y es más frecuente en hispanos, en razas, pues, afros y en varones, ¿no? Los factores de riesgo aumenta, pues, la creatinina, ¿sí? La proteinuria, la presencia, pues, de los anticuerpos elevados. Y bueno, pues hay la presencia de inmunocomplejos y también hay afectación de complemento y hay hipocomplementemia, ¿sí? La presentación clínica es asintomática, ¿sí? O puede haber presencia de edemas. El cuadro clínico inicial no es muy florido. Entonces, a estos pacientes con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, siempre hay que estar monitorizando lo que es función renal y lo que es la presencia de proteinuria, hematuria, leucocituria, que son los síntomas clínicos más evidentes a nivel laboratorial. La gran mayoría de pacientes que nos envían porque hallaron, ¿no? Encontraron estos hallazgos en un examen de rutina en estos pacientes. O porque tienen criterios de actividad severo y quieren descartar que adicionalmente no esté presentando un compromiso renal. Diagnóstico, pues como ya les mencionaba, proteinuria, cilindros urinarios, ¿sí? O un sedimento activo. La biopsia, ¿sí? Cuando hay un incremento de la creatinina, hay una proteinuria mayor de 1 gramo o proteinuria más hematuria. Pronóstico, de 3 a 36% pueden llegar a enfermedad renal crónica en un estadio terminal. Las recaídas aumentan con el tiempo si es que presenta un compromiso renal, ¿sí? Con respecto a la epidemiología, ¿sí? 40-50% de pacientes con diagnóstico de LES, 3 a 36 meses después del diagnóstico, hay una posibilidad alta de que presenten, ¿sí? 10% desarrolla enfermedad renal crónica terminal, más frecuente en varones que en mujeres. Ojo, no confundir, el lupus es un diagnóstico más frecuente en mujeres, ¿cierto? Pero de los pacientes con lupus, ¿ya? Los varones son los que más llegan a generar compromiso renal y especialmente compromiso renal severo, ¿ya? Por eso se dice que es más grave en niños y varones y es menos en ancianos. La incidencia se dice que en 30%, ¿sí? En raza blanca, 60% en hispanos y africanos y 40-80% en asiáticos. Aumenta la mortalidad si es que hay afectación renal. La supervivencia a 10 años es del 95% si se alcanza remisión. Los exámenes serológicos que tenemos que tener en cuenta son un ANA positivo, que tiene alta sensibilidad, ¿sí? Y anticuerpo anti-DNA de doble cadena, ¿sí? Ya presenta más o menos en un 70% de los casos. Hay una hipocomplementemia y puede no darse, dice, en la nefropatía lúpica en la clase 5, ¿sí? Si tenemos un paciente con nefropatía lúpica clase 5, puede ser que la serología no sea tan evidente. Con respecto a la clínica, el sedimento, ¿sí? Para el estudio, dice, de posibles nefropatías lúpicas es de especial cuidado el interés de los títulos del DNA de doble cadena, complemento sérico, sedimento urinario y función renal. Con respecto a la fisiopatología, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué son los ANA? Los ANA son anticuerpos antinucleares, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos están dirigidos hacia los ácidos nucleicos de las proteínas de las células, ¿sí? Entonces, esas proteínas prácticamente del nucleosoma, ¿sí? Son los antígenos, ¿no? De estos anticuerpos y son los que van a generar en sí la respuesta inflamatoria, va a dirigirse directamente a estos
a estos ácidos nucleicos. ¿Y esto qué va a generar? ¿Sí? Como haya algún tipo de alteración en la eliminación de las células apoptóticas y se liberen estos ácidos nucleicos, ¿sí? Prácticamente estos funcionan como los autoantígenos. ¿Qué va a generar esto? Expresión, ¿sí? Del factor de necrosis alfa y también generación de células presentadoras de antígenos. ¿Esto a qué va a conllevar? La célula presentadora de antígeno va a presentar a estos ácidos nucleicos ¿hacia quién? Hacia los linfocitos T, ¿se acuerdan? Los linfocitos activan a los linfocitos B y estos linfocitos B se van a diferenciar ¿en qué? En células plasmáticas. Y estas células plasmáticas ¿qué van a generar? Anticuerpos. Y estos anticuerpos, ¿sí? Van a atacar y van a generar pues una respuesta antiinflamatoria. Entonces puede haber un mimetismo nuclear, ¿sí? Y obviamente va a inducir la formación de estos autoanticuerpos y se comienza a perder prácticamente la tolerancia inmunológica. Y esto ¿qué va a conllevar? A una mayor expansión clonal de células B y células T autorreactivas, ¿sí? Hay falta en los mecanismos apoptóticos y esto que va a llevar, como les mencionaba, a la pérdida de la tolerancia. Entonces, ¿qué significa eso? La tolerancia inmunológica se refiere a que nuestro cuerpo, ¿sí? O nuestro sistema inmunológico reconoce como propio lo que tenemos dentro. Pero como hubo acá un mimetismo, como hubo acá una liberación de algunas sustancias que son desconocidas para nuestro sistema inmunológico, simplemente se va a desarrollar una respuesta hacia este tipo de células que presentan este tipo de proteínas y por tanto va a conllevar a una destrucción celular y mayor respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto no solamente lo vemos a nivel renal, sino a diferentes tejidos, ¿cierto? Porque nuestros ácidos nucleicos, nuestras nuestras células las comparten todas. Entonces, por tanto, se va a llevar a nivel sistémico, ¿no? Y por eso que puede afectarse a nivel renal. Pero, ¿qué pasa con específicamente a nivel renal? Estos inmunocomplejos, ¿sí? No solamente van a activar esas respuestas inflamatorias a nivel de diferentes células o tejidos, sino que se van a ir a depositar, ¿sí? A nivel glomerular, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado dónde se ubicaban estos inmunocomplejos? A nivel mesangial, mencionamos, ¿se acuerdan? A nivel de membrana basal, ¿sí? Y también a nivel subepitelial y subendotelial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Lo que vimos en la primera imagen de la primera clase, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos las clases histológicas, ¿no? Aquí falta una, que es, tenemos acá como primer clasificación histológica la mínima o de cambios mínimos, ¿sí? Menos del 5%, ¿sí? Y nos damos cuenta que tenemos pues aquí en la microscopía óptica informe normal, microscopía electrónica también puede ser normal, la clínica renal puede ser silente con filtrado glomerular normal, ¿sí? Y bueno, pues más o menos su pronóstico o su afectación a nivel renal puede ser de 0 a 5 años, ¿no? Si ya no hay normalidad, puede haber una leve proliferación mesangial en la clase 2, que es la clase mesangial, más o menos se da en un 15%, ¿sí? Podemos evidenciar depósitos mesangiales, ¿sí?
puede haber a nivel renal, pues, síntomas mínimos, ¿sí? Puede haber un filtrado glomerular normal y, bueno, pues, en menos del 10% a los 5 años puede llegar a un compromiso renal, ¿no? Con respecto a la clase 3, proliferación focal y segmentaria, en un 25%, que vamos a ver en microscopía óptica, proliferación y necrosis, ¿sí? Esclerosis segmentaria y focal. El resto de los glomérulos con proliferación mesangial leve, alteraciones intersticiales, van a haber depósitos mesangiales y subendoteliales, y aquí sí podemos encontrar síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, y puede haber disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Y bueno, pues puede haber una progresión a enfermedad renal crónica también, un 10 a un 30% a los 5 años. Con respecto a la clase 4 o la proliferativa difusa, por ahí alguien me preguntó, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Aquí está la respuesta. ¿Cuál es la más frecuente? Proliferación endocapilar y mesangial difusa, posibles semilunas, asas de alambre, necrosis fibrinoide, los cuerpos hematoxilínicos y alteraciones intersticiales. En la microscopía electrónica, depósitos mesangiales, subendoteliales, subepiteliales con inclusiones, ¿sí? Con inclusiones y conllevarse también a un 10 a un 30% a compromiso renal y sin tratamiento hasta un 80%. La clase 5 o membranosa, 5 a 10%. Y bueno, pues puede verse similar a una glomerulopatía de la membrana basal, o también puede verse también a nivel de microscopía electrónica depósitos subepiteliales. Puede haber un síndrome nefrótico en un 90%, ¿sí? Y afectación también del filtrado glomerular. Puede también llevar a unos 5 años a compromiso renal en un 10 a un 30%. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque cada una de estas clases histológicas, como se ha podido dar cuenta, ¿sí? Puede llevar a cierto cuadro clínico de compromiso renal y por tanto requerir tratamiento inmunosupresor, ¿sí? El uso de corticoides, de ciclofosfamida o de cualquier otro inmunosupresor. En cambio, en la mínima y mesangial, pues simplemente es manejo de las manifestaciones extrarrenales e hidroxicloroquina. ¿Qué manifestaciones clínicas? Bueno, ya mencionamos síndrome nefrótico, puede haber síndrome nefrítico, ¿sí? Y dependiendo el grado de compromiso renal, puede o no afectar también la función renal. Con menos frecuencia pueden haber trastornos tubulointersticiales como acidosis tubular o nefritis intersticial aislada o una microangiopatía trombótica asociada o no al síndrome antifosfolipídico. Y aquí está la que faltaba mencionar hace un momento es la clase 6, la esclerótica avanzada. ¿Sí? Aquí ya prácticamente es una enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Y por tanto un requerimiento de terapia de sustitución renal, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿por qué no nos explican cómo es la histopatología en sus pacientes? Que no todos los pacientes ya en esta fase se van a biopsiar, ¿no? Tal vez se podrá hacer simplemente para conocer clínicamente, ¿no? Cómo van a encontrar, pero si hay esclerosis no vamos a encontrar más cambios, ¿no? Entonces, por eso no lo mencionaron. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que no, doctora. ¿Tú crees que no? Bueno, pues continuamos, ¿no?
Con respecto a las vasculitis, hay diferentes tipos de vasculitis, ¿sí? Las que nos importan a nosotros, las que vamos, mejor dicho, a tratar en este punto son la poliarteritis nodosa clásica, ¿sí? La granulomatosis de Wegener, ¿no? La de Schwarz-Strauss o la poliangitis microscópica, la vasculitis antimembrana basal glomerular, la púrpura de Henry y las crioglobulinemias mixtas esenciales, ¿sí? Asociadas a ANCAS o también ANCAS negativos. Entonces, con respecto a la PAN, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Esta es una vasculitis necrotizante de arterias medianas y pequeñas y pueden haber lesiones segmentarias en bifurcaciones, ¿sí? En estadios evolutivos vamos a encontrar a nivel de anatomía patológica microaneurismas y trombosis. Aquí, ¿qué es lo que principalmente podemos encontrar? Fiebre, reducción de peso, malestar, artralgias, mialgias, mononeuritis, múltiple perforación intestinal, nódulos, púrpuras a nivel de corazón, infartos. Y con respecto a las de pequeños vasos que tenemos acá, hay compromiso a nivel pulmonar y a nivel renal, ¿no? Conocidos también como síndrome pulmón-riñón. A nivel de poliangitis microscópica, ¿sí? A nivel de anatomía patológica vamos a encontrar una vasculitis necrotizante, ¿sí? Leucocitoclástica. Es muy similar a la PAN, con mayor afectación pulmonar, afectación a nivel de piel, puede haber una mononeuritis y perforación intestinal. Está asociado en un 90% a ANCA-P, ¿sí? Con respecto a la granulomatosis de Wegener, vamos a encontrar vasculitis necrotizante, ¿sí? Con granulomas. Y aquí vamos a ver, hay afectación a nivel de vías respiratorias superiores, ¿sí? Puede haber también sinusitis, otitis, pulmón un 90%, infiltrados cavitados con múltiples nódulos bilaterales y hay un compromiso renal en un 85% y está asociado a ANCA-C en un 90%. Y con respecto a los infiltrados de eosinófilos, ¿sí? A nivel de anatomía patológica, también con granulomas. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Afectación pulmón, principalmente crisis asmáticas, infiltrados pulmonares, no va a haber cavitaciones, ¿sí? Eso es importante porque las cavitaciones las vamos a ver aquí en Wegener. Piel púrpura, nódulos y el resto similar a la PAN. Pueden haber presencias de eosinófilos y un 20 a un 70% positivos a ANCA-P. Y aquí podemos encontrar a nivel de renal, arteritis sin glomerulonefritis, aneurismas en bifurcaciones, infartos macroscópicos, hipertensión frecuente, biopsia superficial con angiografía aneurismas, sin tratamiento, malo, ¿sí? Y pues el tratamiento principal va con corticoides, ¿no? Y bueno, corticoides más ciclofosfamida en los casos más graves. Con respecto a la PAM, afectación a nivel glomerular importante, también granulomatosis de Wegener y Schurg-Strauss. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues una glomerulonefritis necrotizante segmental y focal con incidencia semilunas, ¿sí? La inmunofluorescencia va a ser negativo, por eso se le dice pausa inmune. Hay una hipertensión inconstante. El diagnóstico con una biopsia, ¿sí?
Y bueno, sin tratamiento, pronóstico malo. Y el tratamiento, ciclofosfamida más corticoides, plasmaféresis o recambio plasmático en las formas más graves. ¿Sí? Con respecto a la de Wegener, el diagnóstico con la tríada clínica más la biopsia, ¿sí? Y sin tratamiento, pues pronóstico malísimo, tratamiento ciclofosfamida y corticoides. Y en Schur-Strauss tenemos, pues sin tratamiento, su pronóstico es malo, ¿sí? Y con tratamiento sería corticoides más ciclofosfamida en los casos más graves. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo quiénes, los anticuerpos, los ANCA, ¿sí? Acá que estamos viendo, ¿estos son ANCA-C o ANCA-P? ANCA-P, doctora, el primero, ¿Por qué? porque están más acumuladitos. ¿Están más acumuladitos? ¿Por qué serían ANCA-P? Por vasculitis de Wegener, doctora. No. Los ANCA-P son los periféricos, ¿no es cierto? Ven todo lo de afuera, no ven casi nada de adentro, ¿no es cierto? Y miren acá. Esto es más intracitoplasmático porque están viendo los gránulos interiores, ¿o no? Entonces estos son ANCA-P y estos son ANCA-C, ¿sí? Listo. Entonces, aquí tenemos más o menos para poder ver, ¿no? ¿Qué ocurre o cómo vamos a ver un paciente con este tipo de este, vasculitis, ¿sí? Hemos dicho, el anticuerpo es antimembrana basal glomerular y vamos a encontrar principalmente, ¿sí? Afección a nivel respiratorio, pero vamos a encontrar también otros compromisos a nivel de piel, por ejemplo, la púrpura, también pueden encontrarse artralgias, pueden encontrarse hemorragias digestivas, puede presentar dolor abdominal, pueden presentarse hematuria aislada, ¿sí? Entonces, este paciente no va a venir directamente con el nefrólogo, ¿sí? Va a venir, pues, por dolor abdominal, ¿sí? Va a venir por presencia de manchas en la piel, puede ir hasta el dermatólogo o esperar cupo por dermatología por muchos meses o años, artralgias, y bueno, pues tal vez por la presencia de hematuria en algún examen de orina, podría ser que lo manden con nosotros. ¿Qué es la crioglobulinemia? En la crioglobulinemia lo que se van a producir son inmunoglobulinas, pero que estas tienen la característica que precipitan con el frío, ¿ya? Es más frecuente en mujeres, especialmente en la sexta década, ¿sí? Y hay una alta prevalencia de hepatopatía crónica por hepatitis C. El 90% lo confirman como principal agente responsable, las crioglobulinas, ¿sí? Presentes asociado a síntomas, ¿no? Afectaciones extrarrenales suele precederse a las renales, las lesiones cutáneas, úlceras, púrpura, Raynaud. La biopsia nos va a indicar una vasculitis leucocitoclástica. Pueden haber artralgias, fiebre, adenopatías y hepatoesplenomegalia, ¿sí? El tratamiento son, como ya mencionamos, hepatitis C, sofosbuvir, declastastavir y esteroides, ¿no? Y en casos graves podemos utilizar rituximab, plasmaféresis, ¿sí? Y puede llevar a la muerte por causas extrarrenales. Y con respecto a la amiloidosis, es una enfermedad debido al depósito de proteínas de amiloide de carácter insoluble y fibrilar y casi siempre en los espacios extracelulares de órganos y tejidos.
Dichas proteínas amiloideas comparten características morfológicas y tintoriales, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Pues la coloración de rojo Congo, si hay congofilia, ¿no? Con birefringencia positivo a la luz polarizada, entonces se hace diagnóstico de la amiloidosis por la presencia del amiloide. Los tipos de depósitos, hay varios, tenemos las cadenas ligeras, ¿sí? Que bueno, pues puede tratarse de una amiloidosis primaria o una amiloidosis tal vez secundaria por un mieloma, por ejemplo. También tenemos las proteínas de amiloides tipo A, ¿sí? Y bueno, pues ellas pueden estar asociadas a amiloidosis secundarias, como es en el caso de artritis reumatoide, por ejemplo, ¿sí? Infecciones como la tuberculosis, las bronquiectasias o las neoplasias también. Tenemos también aquí la transtiretina, ¿sí? O la prealbúmina y otras, como la apolipoproteína A1, ¿ya? Eso asociado a amiloidosis familiares, ¿sí? También las asociadas a la beta-2 microglobulina. Esto era bastante frecuente antes en los pacientes en diálisis, ¿no? Desde que se ha cambiado también ya los insumos, ya no presentan aluminio, entonces estos casos de amiloidosis se han reducido, ¿no? Pero hay que, hay que mencionarlo. También las proteínas B, beta, en casos de Alzheimer, ¿sí? O síndrome de Down. Y bueno, pues también tenemos la calcitonina, que puede darse en carcinoma medular de tiroides. Acá tenemos entonces más o menos la fases, ¿no? Vamos a ver pacientes que presentan lipotimia, siempre están un poco mareados, ¿sí? Con bastante malestar del equilibrio. Puede haber alopecia en estos pacientes, va a haber una púrpura periorbitaria, macroglosia, ronquera, ¿sí? Astenia, anorexia, pérdida de peso, el signo de la hombrera, ¿sí? Hay una formación aquí a nivel de hombros, las pápulas cutáneas que pueden presentar, insuficiencia cardíaca, va a haber una hepatoesplenomegalia y la presencia de proteinuria. Va a haber artritis también, síndrome del túnel carpiano, mala absorción intestinal, presencia de hematuria, ¿sí? Impotencia, incontinencia y también miopía pseudohipertrófica. Puede haber también neuropatía periférica y edema maleolar, ¿sí? Como se dan cuenta, casi siempre los síntomas renales no siempre son tan evidentes, ¿sí? Pero ya hay compromiso porque hay proteinuria y edema. No es mucho, no es un edema grande, pero cuando veamos pacientes así en esas condiciones, siempre hay que sospechar. Principalmente casos inexplicados de nefropatía que esté asociado a una cardiopatía, a una neuropatía, a una enteropatía y macroglosia, sospechemos pues de estos casos de amiloidosis. Biopsia aspirativa de grasa abdominal, ¿sí? Una biopsia simplecita nada más, es un pequeño cortecito con anestesia local en la misma cama del paciente, se toma la muestra y se manda, ¿sí? La tinción de rojo Congo y obviamente, pues, si es positivo, se hace una identificación inmunohistoquímica o bioquímica del tipo de amiloide. Si es negativo, se hace una biopsia ya más penetrante de riñón, corazón, hígado o hasta una endoscopía. Si es negativo, ya no necesitamos más investigaciones porque ya se descarta el diagnóstico. Tratamiento. Bueno, pues tenemos aquí para las cadenas ligeras melfalán, más corticoides, más autotrasplante de médula ósea, ¿no? Puede ser bortezomib o lenalidomida, una supervivencia más o menos a un año. Y si son, pues, las secundarias, hay que, bueno, pues siempre tratar la causa, ¿no? Infecciones, si es infecciones, pues antibióticos, de inflamación, citostáticos, una supervivencia más o menos a los 2 años. Del riñón estamos hablando, ojo, por si acaso.
trasplante, afectación limitada al riñón con enfermedad sistémica controlable. Y bueno, y el último punto a tratar es la glomerulonefritis postestreptocócica. Respecto a la glomerulonefritis postestreptocócica, bueno, esta es pues hasta cierta manera un poquito más fácil de determinarla, ¿sí? Es una complicación causada por la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Nos va a generar un síndrome nefrítico, hay hematuria macroscópica, hay edema, hay hipertensión y puede haber lesión renal aguda. La etiología epidemiología aparece tras una infección faríngeo o cutánea causada por cepas nefritogénicas del estreptococo B hemolítico del grupo A. 97% se produce en países menos desarrollados, con brotes epidémicos y acumulaciones de casos domésticos. Es más frecuente en niños, ¿sí? Y es más frecuente en varones. Para las infecciones faringias, ¿sí? Tiene que haber un correlato más o menos de 7 a 10 días de infección y de las infecciones cutáneas de 2 a 4 semanas. La patogenia está asociada a la proteína M, ¿sí? A nivel faríngeo de los serotipos 1, 4, 25 y 12. Y en las cutáneas, la proteína de serotipos 49. Hay una disminución del complemento, ¿sí? Acá encontramos otra que cruza con hipocomplementemia. De las que tratamos hoy día, ¿cuáles cursan con hipocomplementemia? Lupus, doctora. La Lupus nefropatía por lupus. Y y, la postestreptocócica. y la postestreptocócica. Y el día de ayer hablamos de La membrana proliferativa. las membranoproliferativas. Entonces, mediada por inmunocomplejos, hay inmunocomplejos circulantes con antígenos estreptocócicos y depósitos glomerular de estos inmunocomplejos y también el mimetismo molecular que hemos mencionado también en lo que es lupus, ¿sí? Entonces, anatomía patológica, vamos a encontrar infiltración por leucocitos, neutrófilos y monocitos, proliferación de células endoteliales y mesangiales y formación de semilunas, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos, esto es microscopía óptica, ¿y qué es lo que estamos viendo acá? Un glomérulo normal, ¿no? Con sus túbulos, todo, y miren lo que vemos acá, proliferación celular, ¿sí? A nivel endotelial y a nivel mesangial. Manifestaciones clínicas, síndrome nefrítico, depende de la gravedad de la afectación renal. Puede haber hematuria microscópica o asintomática con función renal normal o hematuria macroscópica con una lesión renal aguda. Edema, hipertensión y oliguria. Menos de 5% va a desarrollar un síndrome nefrótico, ¿sí? Y la resolución de las fases agudas se dan de 6 a 8 semanas. El diagnóstico se va a confirmar, pues confirmando obviamente la presencia de la infección estreptocócica previa por antecedente, el análisis de orina que nos presencia la hematuria, la proteinuria y bueno, pues la leucocituria, ¿no? La reducción del complemento C3, ¿sí? En más del 90% de los pacientes, elevación de títulos de la antiestreptolicina O en la faringitis o la antidesoxirribonucleasa B en las infecciones cutáneas. Complicaciones. 60% van a presentar hipertensión, 10% puede presentar una encefalopatía hipertensiva y otras complicaciones como insuficiencia cardíaca, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, acidosis y crisis comiciales o uremia, ¿no? Va a depender mucho del grado de afectación o severidad para que se presente ese tipo de síntomas. Prevención. Tratamiento oportuno con antibiótico-terapia en faringitis o infección cutánea. Cultivos para detectar pues, los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A en familiares cercanos de pacientes enfermos y en especial niños pequeños. Tratamiento. Control de los efectos agudos de la insuficiencia renal e hipertensión. Bueno, se puede utilizar tratamiento antibiótico
Bueno, va a depender mucho, ¿no? De lo que es la presencia de la infección o la diseminación de estos microorganismos, ¿sí? Y bueno, la recuperación completa se da en más del 95% de los pacientes, recidivas son muy poco frecuentes, menos del 2% produce fase aguda grave o glomerulosclerosis y enfermedad renal crónica, ¿sí? En otras palabras, de todos los síndromes nefríticos, ¿quién es el que tiene mejor pronóstico? De los que estamos hablando hasta el momento. Y la postestreptocócica, doctora. Postestreptocócica, ¿sí? Porque su recuperación es mayor del 95%, ¿sí? Muy cercano al 98%, entonces eso es muy, muy bueno, ¿ya? Eso es todo lo que traía por el momento. No sé, ¿hay alguna pregunta?